Hola, en este video vamos a hablar sobre la configuración electrónica del carbono y su hibridación. Esto forma parte de química orgánica. Primero vamos a hablar qué es el carbono. Recordemos que el átomo de carbono es el principal elemento que constituyen los compuestos orgánicos. Este se localiza en la familia 4A, periodo 2 de la tabla periódica. Su número atómico es de 6 y su masa atómica es de 12 unidades de masa atómica, y su configuración en el estado basal es de 1s2, 2s2 y 2p2. Después vamos a hablar un poco sobre su configuración electrónica. Considerando que sus números de oxidación son más 4, menos 2 y menos 4, el carbono se podría considerar que el carbono nomás podría formar compuestos divalentes, ya que son los únicos electrones que participan en el enlace, así como viene en esta parte, donde se puede ver el 1s, el 2s y el 2p, donde tenemos dos electrones que no tienen número de valencia. Pero esto sin embargo, esto no aplicaría a la mayoría de la formación de los compuestos orgánicos en donde el carbono es tetravalente, por ejemplo el metano. Para esto sucede un fenómeno donde podemos aplicar lo siguiente. Entonces, por lo que forma los cuatro enlaces, lo podemos explicar a partir de dos nuevos conceptos, que es la promoción de electrones, donde son orbitales vacíos, y la hibridación de los orbitales. En el caso del estado excitado del carbono, podemos considerar que uno de los dos electrones de la 2s se pasó y fue promovido al espacio del 2p. En este caso es en el 2pz, mediante la aplicación de cierta cantidad de energía interna, donde obtenemos la configuración electrónica del estado excitado del carbono. A partir de esto podemos conocer distintas características. Este tipo de configuración se le conoce como estado excitado y además explica la tetravalencia del átomo de carbono debido a los 4 electrones desapareados. En el estado excitado del átomo de carbono, los orbitales son los que participan en la formación de enlaces, lo cual da como resultado que 3 de ellas sean equivalentes y el cuarto distinto. Mas, sin embargo, en todos los casos sencillos son iguales, por los que debemos suponer la igualación de energía de los 4 orbitales, en las que se obtendrán 4 orbitales nuevos llamados híbridos. Debido a que tienen características de ambos orbitales, la S y la P, para este caso son sp3, en el caso que estábamos observando ahorita, o estado conocido también de hibridación. Los orbitales híbridos con sp3 son los más estables que los originales S y P. Como el átomo de carbono es tetravalente, se pueden formar moléculas gigantes como el diamante y el grafito, o pueden combinarse con otros átomos de carbono formando lo que se llama una longitud de enlace. Por ejemplo, el butano, que tiene una longitud de enlace de 4, debido a que tiene 4 átomos de carbono enlazados entre sí. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es la hibridación de los orbitales atómicos del carbono. El carbono es el único elemento que presenta los 3 tipos de hibridación conocidos como sp, sp2 y sp3, originando así la simple, doble y triple covalencia que se explicará a continuación. Primero vamos a hablar sobre la hibridación sp3. Esta se forma por la combinación de un orbital s con 3 orbitales p, esto es, 4 regiones de densidad electrónica alrededor del carbono. Como ya mencionamos, la geometría del metano, que es la ilustración que vemos en este espacio, nos da una estructura tetraédrica con un ángulo de 109.5 grados. Pero si queremos establecer la estructura del etanol,
emplearemos la combinación de dos orbitales híbridos sp3 de carbono para su explicación. El enlace sencillo se forma cuando se traslapa entre sí un orbital híbrido de cada átomo del carbono. Como podemos observar en la siguiente imagen, tenemos la hibridación, donde tenemos el enlace de los 4 espacios de sp3. Si vemos en esta imagen, vemos que el 2s se va a promover para formar una combinación de sp3, donde vamos a combinar el 2s y el 2p con todos sus electrones separados, y vamos a tener esta conformación para tener la hibridación para formar los 4 orbitales híbridos, que en este caso vamos a utilizar el S, el PX, PY y PZ para formar la conformación sp3. Otra de las hibridaciones es la sp2, donde se forma por la combinación de un orbital S con dos orbitales P. Esto quiere decir que existen 3 regiones de densidad electrónica alrededor del carbono, lo que nos da una estructura trigonal. Esto quiere decir que cuenta con un ángulo de 120 grados. La geometría del eteno o etileno se explica con base a la combinación de dos orbitales sp2 de carbono. Los enlaces sigma CH se encuentran en un mismo plano con la hibridación orientable P de los átomos de carbono se combinan para formar el enlace pi. El enlace pi es el que se forma en los extremos y el enlace gamma es el que se forma en medio. Entonces este es la conformación de sp2, ya que en este caso el 2s se va a conjugar, pero se va a liberar el electrón, o no se va a contar el electrón de el punto 2pz. Después tenemos la hibridación sp, que se forma por la combinación de un orbital s con un orbital p. Esto quiere decir dos regiones de densidad electrónica alrededor del carbono. Nos da una estructura lineal con un ángulo de 180 grados, donde podemos encontrar la geometría del etino o acetileno, donde se explica según la combinación de dos orbitales híbridos sp de carbono, los dos enlaces P se forman los orbitales P de los átomos de carbono que nos hibridaron. Si se fijan, aquí podemos ver que tenemos enlaces de carbono que no se conjugan entre sí, y aquí podemos tener 4 enlaces pi y 1 gamma. También en este tema vamos a hablar un poco sobre la geometría molecular y vamos a definirla como es el ordenamiento tridimensional que presentan los átomos de la molécula. De igual manera, el estudio de la hibridación de los orbitales nos permite interpretar cómo una molécula en el espacio se encuentra orientada, qué ángulo posee entre enlace y enlace, su polaridad y por lo tanto su comportamiento químico frente a otras sustancias. Aquí vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la molécula de agua, que es la que tenemos en esta área, tiene un ángulo de enlace de 104.5 grados, por lo que su geometría molecular es la siguiente. Si se fijan, tiene como forma de triángulo. Después tenemos otras moléculas que tienen geometría lineal, como es el caso del dióxido de carbono, con un ángulo de 180. Aquí podemos ver que formamos el ángulo de 180 porque cada oxígeno está en cada uno de los extremos del carbono. Aquí tenemos otros tipos de enlaces, que es el trigonal plano, la tetraédrica, el bipiramidal trigonal y la octaédrica. Vamos a hablar un poquito sobre la trigonal plana, que puede ser uno de los ejemplos, el trifluoruro de boro, que presenta un ángulo de 120 grados. Otra de las moléculas de la geometría tetraédrica podríamos considerar que es el metano, ya que esta conforma una
presenta una geometría tetraédrica con un ángulo de 109.5 grados. También podemos considerar que al enlazarse 4 átomos de hidrógeno con un átomo de carbono, no se forma el metano. Los enlaces resultan del traslape de los orbitales s y de cada átomo de hidrógeno como uno de los orbitales híbridos sp3 del átomo de carbono, formando un ángulo de 109.5 grados. Cuando los dos átomos que se unen con enlace covalente, el ángulo entre sus núcleos será de 180 grados. Si tres átomos se combinan en el ángulo de sus ejes, será de 120, el eje de enlace de una recta entre los núcleos de enlace. En la naturaleza encontramos varias especies químicas cuyos enlaces miden 180 grados. La fórmula estructural para algunas de ellas son las siguientes. Tenemos el óxido de nitrógeno, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Cuando dos o más átomos que componen una especie química forman una estructura trigonal en la que el átomo central y los otros tres a los que está unido se encuentran en el mismo plano, en este caso, los ángulos de enlace miden 120 grados. En cada caso, la área sombreada representa un tipo de enlace en el cual se extiende sobre la otra molécula. Como en este caso, esta molécula la podemos ver un poquito más borrosita porque se encuentra atrás. Si los átomos son 5 más, formarán un modelo tetragonal en el que los 4 átomos periféricos están equidistantes uno del otro. Ahora debemos comenzar a visualizar las estructuras químicas en 3 dimensiones. La estructura electrónica de los átomos que constituye una molécula electrónica determina la estructura tridimensional de esta y sus propiedades. Para poder visualizar la geometría molecular considerando las distintas formas en que los orbitales atómicos S y P pueden traslaparse al compartir electrones. Como ya se estudió, en el átomo de carbono se presentan los tres tipos de orbitales híbridos, sp3, sp2 y sp. Por lo que podemos tener las siguientes estructuras moleculares que nos permiten enlazarse entre sí muchos átomos de carbono con otros átomos de hidrógeno, dando lugar a un gran número de compuestos orgánicos considerados en la actualidad, lo cual constituye una fuente inagotable de investigaciones para obtener más compuestos. En este caso tenemos tres aspectos, lo que es la lineal, la plana y la tetraédrica. A continuación les voy a explicar cómo es que todas las combinaciones de los orbitales pueden dar origen a la formación de orbitales moleculares híbridos. Primero, tenemos la suma de un orbital atómico S y un orbital atómico P, donde al presentarse un enlace covalente como el mostrado antes, ambos orbitales comparten el par de electrones. Cuando tenemos distintas combinaciones, podemos conocer los dos tipos de enlaces moleculares, los sigma y los pi. El enlace sigma se representa cuando los dos orbitales SS o SP se traslapan en forma lineal. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que vamos a tener el átomo S y S y vamos a obtener un enlace sigma. También podemos traslapar el orbital S y los orbitales P para formar un orbital molecular sigma sp. También cuando dos orbitales P se traslapan lo hacen de dos formas, ya que estos no son muy esféricos. Si los dos orbitales P se traslapan a lo largo del eje entre los núcleos de los dos átomos, se forma un enlace tipo pi, el cual se muestra a continuación. Aquí podemos observar cómo se traslapa el enlace, el orbital P más el orbital P y nos va a salir el enlace pi. Por último, cuando dos orbitales P se traslapan de manera lateral con sus ejes
paralelos se forma el enlace pi, tal y como se muestra a continuación. Aquí podemos ver una formación diferente a la anterior, donde tenemos el enlace grande donde se traslaparon los dos orbitales p y dos restos de los orbitales p. En cambio aquí vamos a tener la unión de los 4 orbitales de manera vertical, donde nos va a formar estas pequeñas nubes. Esto sería todo de mi parte, espero que hayan entendido un poco sobre la configuración electrónica y la hibridación que se encuentra en el carbono. Recordemos que el carbono es el átomo que cuenta con estas 3 hibridaciones y es el único que se puede encontrar con este fenómeno. Si tienen alguna pregunta, con confianza me pueden mandar mensaje, aquí estaré para leer sus comentarios. Muchas gracias y adiós.